Muchísimas gracias, doctor Tamayo, y a todos los que estamos aquí. Creo que hemos tenido, ¿verdad?, una conferencia magistral donde hemos sido expuestos a un gran número de ideas que describen realidades en muchos lugares, tiempos, espacios, tanto en el pasado, en el presente y en el futuro, y lo hemos tenido todo en un solo lugar. Procesar esa gama de descripciones que nos ha dado el doctor Tamayo reclama varias, ¿verdad?, capacidades, diría yo. En lo personal, yo aprecio mucho la agenda amplia que siempre he visto en los libros del doctor Tamayo, y esa agenda es siempre el ampliar el conocimiento sin negar los espacios particulares que nosotros habitamos. Y ese es un trabajo difícil de hacer. Cómo ampliar los conocimientos, cómo ampliar los horizontes, cómo ampliar las interpretaciones sin negar los lugares particulares de donde nosotros leemos, vivimos, sentimos, creemos, pensamos y hacemos, y sin tampoco ser nosotros esencializados, o sea, hacernos parte de una lógica para interpretar, sino darnos el espacio, no a ser crédulos, sino a ser creyentes críticos. Esa es una tarea que reclama algo que yo veo que es muy difícil y que critico mucho, y es lo que podríamos llamarnos ser teólogos universales. Porque ser teólogos universales ha tendido a ser más bien ser teólogos universalizantes, que mi discurso es el discurso que al fin y al cabo tiene la capacidad de representar a todos y ponerlos en un sistema que los posee, que los define y que les da una serie de respuestas donde todos prácticamente nos sometemos y tenemos que decir, bueno, como no tengo una mejor respuesta, esto me representa y ni modo. Pero no es eso lo que yo veo en el doctor Tamayo. Es un teólogo universal porque sencillamente reconoce los múltiples universos. En ese sentido sería más bien un teólogo pluriversal. O sea, que respeta los múltiples mundos donde él ha viajado, donde él ha investigado, y eso es lo que nosotros nos permite tener conversaciones de diferentes lugares y poder ver algunas intersecciones. Y eso es algo que yo creo que estamos en una gran necesidad, no de los teólogos universales de la modernidad, sino de los teólogos universales de la pluriversidad. Teólogos que pueden escuchar en primer lugar, que pueden sentir en segundo lugar, ser solidarios y que después pueden compartir de esas experiencias sin tratar de ser dueños del conocimiento. Así es que yo aprecio eso, la gran agenda que nos has traído, el decálogo, el famoso decálogo que tú hablas de esas, todo lo que tenemos que hacer, tenemos que hacer 16, vio que hay 16 tareas aquí pendientes, desde desdogmatizar hasta la resistencia frontal, y de la cual tú hablaste algunos de ellos, tú no los terminaste todos, pero esto va a estar escrito, dicho sea de paso. Quizás lo único que me queda un poco pendiente a mí, y no dudo que lo has concebido, pero me queda un poco pendiente, es que la propuesta tuya es una propuesta hacia la descolonización del pensamiento, de la vivencia y de la convivencia,
Y me queda pendiente el tema en el que yo he estado trabajando y en el que he visto que varios intentos de descolonizar han fallado. Y es precisamente la agencia que tiene la Santa Espíritu en el proceso epistémico, en el proceso ético, en el proceso praxeológico, donde no lo veo muy bien representado en tu ponencia. Y me remito a esto. ¿Cuál es el presupuesto teológico que nos permite hacer estas grandes propuestas? Se habla de la ética como la teología primera. Yo creo que sería tal vez la neumatología, la teología primera. Porque y parto de esto, si el Espíritu, si la Santa Espíritu es el Espíritu de la vida, y la vida es la primera instancia del ser, sin la cual no podemos pensar, sentir, hacer. Entonces, yo tengo que, esa es una plática interesante entre Dussel y Appel, antes de yo pensar para existir, tengo que comer para ser. O sea, hay una necesidad vitalicia del ser. Si no tengo este cuerpo tal cual, no puedo ni tan siquiera ejercer los elementos más básicos. Y ese es el problema entre las Américas y Europa, que aquí el problema que tenemos, uno de los primeros problemas, no es solamente el pensar, es el comer, es el existir, el no ser exterminados, precisamente por todas esas pensamientos que nos llegan como una capacidad humana. Y es aquí en donde, si el Espíritu es el Espíritu de la vida, entonces hay una ética de la vida que nos permite a nosotros hacer cualquier otra cosa. Entonces es ahí donde yo digo, el Espíritu, y a mí me gusta como lo han puesto algunos teólogos, que el Espíritu, tenemos que a nosotros involucrarnos con el Espíritu de la vida, Espíritu de la tierra, Espíritu de la gente, desde el primer momento en que nosotros pensamos, sentimos y hacemos. ¿Cómo podemos entonces nosotros no obviar, no hacer ese neumatomicidio y reconocer esa trascendencia que nos da vida? Desde el primer momento en que nosotros nos involucramos con el pensar, sentir, hacer, descolonizar y todo lo demás. Quizás esa sería el único, diría yo, elemento que me gustaría verlo más explicitado, que quizás no lo veo, aunque tú lo has mencionado, pero creo que eso podría darle un presupuesto teológico que tiene consecuencias liberadoras y descolonizadoras, y que pudiera ayudarnos a unir las experiencias de las grandes masas empobrecidas y el sentido de la fe y de la liberación y de la descolonialidad y ese otro nuevo mundo que es posible, ¿no? Bueno, muchas gracias. Me parece muy pertinente esta observación y tengo que decir con toda sinceridad que soy poco neumático y poco neumatólogo. Pero yo creo que se debe a mi resistencia a la dogmatización de que ha sido objeto el Espíritu Santo. Y como he deconstruido la teología dogmática, pues en el caso de la Espíritu Santa, no la he deconstruido porque me parece que el dogmatismo del que ha sido investido el Espíritu pues me hacía muy incapaz para deconstruir esa idea, ¿no? Claro, yo creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que hacer y que yo no la he hecho y que tú lo haces muy bien. Y en ese sentido, pues no tenemos por qué dedicarnos todas y todos a todo, ¿no? Sino que tenemos que tener una división del trabajo. Y en ese sentido, yo estoy de acuerdo. De forma que lo primero que hay que hacer es desdogmatizar
a la Espíritu Santa. Claro, porque en el momento, claro, yo estudié el Tratado de Trinidad y me acuerdo que era terrible aquello de las procesiones y de las circunmisesiones, ¿no? La única referencia que yo tenía de procesión eran las procesiones de Semana Santa de mi pueblo. Y llegábamos a la clase de teología dogmática y en la Trinidad se decía las procesiones. Y era el Padre, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. ¿Son tres dioses? No, son tres personas y un solo Dios verdadero. Claro, todo eso se complicaba de tal forma que se convertía en un problema de matemáticas. Pero claro, si metemos ahí las matemáticas, entramos en una contradicción. Entonces yo tuve esa resistencia, ¿no? Y me acuerdo todavía que cuando estudiaba filosofía, leyendo a Kant, decía, el misterio del dogma de la Santísima Trinidad es el más absurdo de todos los dogmas, ¿no? Porque además estaba patriarcalizado. Ahí no hay mujer por medio, y además con la contradicción de que es la mujer la que da vida. Y en la Trinidad el Padre es increado, el Hijo procede del Padre, el Espíritu Santo del Padre y el Hijo, con lo que recordaréis los grandes conflictos medievales por si procede del Padre y del Hijo o si procede del Padre a través del Hijo, complicadísimo todo. Entonces, en esa maraña dogmática, pues sinceramente no me he atrevido a entrar porque no me consideraba, diríamos, capacitado para desmontarla. Y claro, muchas veces me ha venido a la mente, ¿no? esta idea de desdogmatizar la Trinidad, pero eso era una herejía en toda regla, ¿no? Y por lo que se refiere al Espíritu Santo, podía ser acusado de el pecado contra el Espíritu Santo, querer desdogmatizar al Espíritu Santo, ¿no? En ese sentido, totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo también reconozco que hay que dar una visión mucho más amplia de la Espíritu Santa, ¿no? Y hay que, fíjense lo que voy a decir, hay que descristianizar a la Espíritu Santa y convertirla en una especie de aliento de vida, de fuerza de libertad, de poder de transformación, de elemento de liberación en todas las religiones, en todas las culturas, es decir, el espíritu que no sea apropiado por el cristianismo. Y en esa tarea sí creo que es importante, si bien creo que la concepción del espíritu en el cristianismo y en la Biblia hebrea puede hacer extraordinarias aportaciones. Bueno, pues me pones una tarea que voy a intentar poner en práctica y trabajar en la medida en que el tiempo me lo disponga y los viajes me permitan tener un poco de tranquilidad y sobre todo pues siguiendo tu magisterio. Kay, doctora Kay E.R. Smith de Azusa Pacific University. Gracias por la oportunidad de responder a su excelente artículo. Mi esperanza aquí principalmente es centrarse en la dificultad de este viaje. Mi respuesta se divide en dos categorías. Respecto al abrumador poder político, social, económico, institucional y discursivo del evangélico blanco normativo, jerárquico y patriarcal, cuya genealogía intelectual se remonta al sur de los Estados Unidos en el periodo anterior de la Guerra Civil. Por eso es tan difícil evitar el triunfalismo en evangelismo. Por tanto, participar en este trabajo es estar preparado para trabajar principalmente fuera de las instituciones evangélicas más poderosas y encontrar otras instituciones para financiar nuestro trabajo. Ese es nuestro desafío. Y respecto al tema de la inculturación,
Usted utiliza el término interculturalidad como alternativa. En nuestros círculos, en los estudios bíblicos, estamos utilizando el lenguaje de la poscolonialidad o la descolonialidad que desafía las epistemologías hegemónicas y otros movimientos de poder. Así, por ejemplo, cuando se llama a la hermenéutica contextual, cultural contextual, llamamos a la hermenéutica descolonizada o postcolonial. Así que la contextualización por sí sola no va lo suficientemente lejos. Sin embargo, la interculturalidad tal como la define contiene los elementos del giro utópico que usted defiende, ¿sí? Por supuesto, este fue el desafío de Jürgen Habermas. Hans-Georg Gadamer abogó por el mismo tipo de, en tus palabras, comunicación simétrica, interrelación armónica e interacción dinámica de diferentes culturales en un clima de diálogo entre iguales y sin jerarquizaciones previas. Pero ¿cómo alcanzar eso a la luz de los diferenciales de poder discursivo, económico, retórico y coercitivo? Este es un caso, creo, justificar el pesimismo esperanzador que usted mismo ha reconocido. Bueno, muchas gracias por esta reacción. Previamente me gustaría completar la respuesta que he dado sobre el Espíritu Santo al doctor García Johnson, recordando que hay otra forma de presentación en la Biblia hebrea y en la Biblia cristiana del Espíritu, sobre todo en el famoso texto de Isaías que Jesús lee en la sinagoga de su pueblo natal, ¿no? Cuando dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y por eso me ha ungido para... O sea, la unción del Espíritu no es para generar el ministerio sacerdotal y para sacralizar a una persona dedicada al culto divino. Cuidado, que eso es muy peligroso. Todo lo que tiene que ver con la unción y con el Espíritu está más vinculado con el sentido profético que con el sentido sacerdotal cultual, ¿no? Y por eso creo que ahí vincularía, en este momento me viene a la idea, la relación entre ética y espíritu, precisamente en la distinción entre los dos tipos de religión de las que hablaba Díez Alegría, ¿no? Decía religiones ético-proféticas y religiones ontológico-cultuales. Y ahí es donde yo creo que en las religiones ético-proféticas el espíritu está vinculado con unas actitudes, con unas prácticas que llevan precisamente no a recluirte en el espacio sagrado, sino a salir a las periferias existenciales proféticamente para anunciar y para denunciar. Y por lo que se refiere a la intervención de la doctora Higuera Smith, pues tengo que decirle que ha acertado en el cambio de paradigma que ha sido muy reciente, en 15 o 20 años se ha dado de la inculturación de la fe a la interculturalidad. ¿Por qué? Porque el paradigma de teología o de iglesia o de cristianismo inculturado lo que hace es mantener el núcleo fundamental del cristianismo conforme a la concepción occidental del mismo. Y lo que hacía la inculturación, que era, por ejemplo, inculturar el cristianismo en África, consistía pues en incorporar en la liturgia determinados ritmos, el tantán, pero claro, eso yo creo que es puramente externo, ¿no? Por eso la inculturación es una forma de imperialismo teológico, ¿eh? Es una forma de imperialismo teológico. Porque yo como occidental, cuando voy a África o cuando vengo a las comunidades latinas, lo que hago es
Pues algo parecido a lo que hacían los padres apostólicos con la filosofía griega. Decían es preparación evangélica. Y entonces nosotros lo que hacemos es pasar de la preparación evangélica al reconocimiento de la salvación que realmente está en Cristo. Por eso soy un defensor incondicional de la interculturalidad, que no es lo mismo que multiculturalidad. Ahí yo creo que habría que matizar, porque hay gente que todavía no distingue entre multiculturalismo e interculturalidad. La inculturación mantiene el núcleo teológico y cristiano duro de la concepción occidental del cristianismo. El multiculturalismo mantiene o defiende el respeto de todas las culturas, pero solamente posibilita la coexistencia, pero no desarrolla la convivencia. Y lo mismo en el campo o en el caso religioso, mientras que la interculturalidad reconoce la igualdad de todas las culturas. Cuidado, que eso hay que llevarlo también al concepto de revelación. Es decir, ¿por qué solamente tenemos que reconocer la revelación de la Biblia hebrea y de la Biblia cristiana como revelación divina? ¿Y qué pasa con la revelación en el Corán? ¿Y qué pasa con la revelación, por ejemplo, pues de la reforma de Zaratustra, de la vieja religión irania al zoroastrismo? ¿Y qué pasa con la tradición budista? ¿Y qué pasa con el hinduismo? El hinduismo no, pero las otras religiones sí tienen textos realmente revelados. Es decir, que la interculturalidad nos lleva a establecer un diálogo entre espiritualidades, entre religiones, entre conocimientos y saberes y entre revelaciones. Pero respetando esto, yo creo que tendremos que ir un poquito más allá, por lo menos en el contexto de las Américas, y ya tenemos que ir terminando, pero con el tema de las religiones, del diálogo de religiones, todavía sigue siendo, para mi juicio, muy eurocéntrico. Porque tendríamos que hablar también de los aztecas, tendríamos que hablar de las indigeneidades. Y es ahí donde como que hay veces cuando hablamos del diálogo de las religiones no encaja el aymara, no encajan otras civilizaciones y culturas originarias, porque sencillamente el discurso del diálogo de las religiones, aquí tenemos religiosidades, pero en otras partes tenemos religiones. Entonces yo creo que eso también tiene que sufrir una transformación. Y creo que ahí es donde nosotros se nos hace la pregunta, ¿no? Hablando como nuestra propia capacidad de poder llegar a la mesa y crear esa simetría que tú y algunos otros están hablando, una simetría en el diálogo. Es difícil para diferentes pueblos, principalmente de lugares minoritized, que han sido parte del mundo mayoritario, llegar a la mesa para conversar cuando sus propios lenguajes, sus propias experiencias, sus propias cánones que se basan en la interacción de Dios, en sus propias historias, no hacen parte tan siquiera del presupuesto. Y es ahí donde tendríamos que, yo creo, que empezar a hablar de los diferentes cánones y las diferentes imaginaciones. Y es por eso que hay lo que yo llamo imaginaciones canónicas del occidente e imaginaciones canónicas de otros lugares, los cuales requieren toda un teologar y toda una serie de representaciones. Y eso en parte es el proceso de descentralizar la epistemología de solamente quizás lo que hemos llamado nosotros cristianismo occidental, y ponerla en un discurso un poquito más. ¿Ha estado Dios presente en las comunidades originarias de las Américas, en los indígenas? ¿Ha estado Dios en las comunidades afrodescendientes antes y más allá de los encuentros del occidente? O sea, ¿dónde ha estado el Espíritu obrando, revelándose, trabajando en medio de todas estas comunidades? ¿Qué cánones se han ido formando de manera que aquí pudiéramos tener un diálogo con los de allá? Entonces, creo que todo ese reconocimiento hay un trabajo que hacer y no está hecho.
Bueno, pues efectivamente, el último capítulo del libro Teologías del Sur, el giro descolonizador, responde a lo que tú planteas tan certeramente. Es un capítulo que se titula Teologías indígenas y summa causae, que significa el buen vivir. Y esto que tú estás diciendo me parece que es fundamental, porque es cierto que todos los diálogos interreligiosos y teologías interculturales que estamos llevando a cabo descuidan las experiencias religiosas de los pueblos originarios, que son, yo digo siempre, la teología indígena es la más antigua de todas las teologías, porque se elabora en Amerindia o en Abya Yala incluso antes de la propia conquista, y la conquista es la que destruye. Y quien mejor refleja eso que está diciendo el Óscar es, de nuevo, cito a Eduardo Galeano, a quien también citó, que es ahora mismo pues la Biblia poético-laica de los teólogos y las teólogas, un texto de Galeano que dice: los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son aunque sean, que no hablan idiomas sino dialectos, que no profesan religiones sino supersticiones, que no hacen arte sino artesanía, que no practican cultura sino folclore, que no son seres humanos sino recursos humanos, que no tienen cara sino brazos, que no tienen nombre sino número, que no figuran en la historia universal sino en la crónica rosa de la prensa local. Dice, los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata. Y yo traduzco de la siguiente manera, aplicado al campo que estamos trabajando. Yo lo aplico a las culturas, cosmovisiones, religiones, espiritualidades asiáticas, africanas, indígenas y afrodescendientes de Amerindia y América del Norte, y digo, la cultura dominante admite a las culturas como objeto de estudio, pero no la reconoce como sujeto de la historia. Tienen folclore, no cultura. Practican supersticiones, no religiones. Hablan dialectos, no idiomas. Hacen artesanía, no arte. Ni figuran en la historia universal. Y yo añado, son naturaleza salvaje, no cultivan la naturaleza. Tienen ídolos, no dioses. Practican cultos idolátricos, no ritos sagrados. Tienen supersticiones, no sacramentos. Poseen usos ancestrales, no conocimientos. Hacen magia, no ciencia. Son contemplativos, no activos. Viven anclados en el pasado, sin perspectiva de futuro. Y sin embargo, yo añado, y con esto cierro, son los primeros utópicos y los primeros ecologistas de la historia de la humanidad. Por eso creo que hay que incorporarles a la mesa común del diálogo interreligioso intercosmovisional. Muchas gracias. Muchas gracias.